Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Entonces, a compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, entonces en San Juan, Mateo, otra vez. Mateo 26, versículo 30. Amén. Cuando dice allí, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Estamos allí? Amén. 26, 30 del libro de Mateo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es un pasaje, ¿no?, que nos habla de algo particularmente, ¿no?, antes de la entrega voluntaria de Cristo a ir a la cruz. Hemos llamado esta enseñanza, hermanos, un poquito allí el mensaje o la enseñanza, la hemos llamado la encubierta y efectiva arma satánica contemporánea. ¿Cuál será? Vuelvo a repetirle: la encubierta y efectiva arma satánica contemporánea, es decir, de la actualidad. ¿Cuál es el arma más efectiva, más encubierta? Totalmente está muchas veces encubierta al ojo del creyente común. La usa para las personas que no conocen a Dios, por supuesto, pero la usa también para nosotros los creyentes. La encubierta y efectiva arma satánica contemporánea, ¿cuál será? Le voy a dar una pista, le voy a dar un versículo, le voy a hacer lectura de un texto, libro de los Hebreos. No lo busque, por favor, simplemente usted ya lo conoce, lo anota, lo corrobora en su casa si quiere, para ir un poquito más rápido. Hebreos 3:12 dice allí la palabra de Dios, en Hebreos 3:12, hermanos, dice: mirad, hermanos. ¿A quién está dirigida esta palabra? Los hermanos. A los hermanos, a los creyentes, ¿no? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya, hermanos, mirad por vosotros mismos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces vuelvo a preguntar, ¿de acuerdo a este texto? La incredulidad. La incredulidad, muy bien. Vamos a hablar de la incredulidad, que muchas veces no se habla. No, un pastor me decía cierta vez: no, o sos creyente o sos incrédulo. El creyente no tiene incredulidad. ¿Y acá a quién dice que está la posibilidad de que sea? ¿Y a quién Dios, la persona de Dios en Cristo, llamó a los discípulos? ¿Los llamó cómo? ¿Cómo a veces los llamó a los incrédulos? Así que la incredulidad puede convivir con la fe. Y entonces, en ese contexto estamos hablando, ¿no? ¿Dónde apunta a sembrar? ¿Quién es el que siembra incredulidad? Si Dios siembra, entre comillas, la fe, ¿quién es que siembra incredulidad? Satanás. Por supuesto. ¿Dónde la siembra? El corazón. Ahí está. Porque el libro de los Hebreos dice dónde la siembra. Que no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A los hermanos. Mirad, hermanos,
que miren, que vigilen. La palabra mirar, ¿qué significa? Vigilancia. Vigilen que vuestro corazón no se vuelva malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¿Cómo podemos definir sencillamente por la Biblia qué es la incredulidad? Además de poder decir que la incredulidad, sencillamente la etimología de incredulidad significa No creer. dificultad para creer. Dificultad para creer. Pero ¿cómo podemos definirlo por la Biblia? A mí me gustan las definiciones por la Biblia. Porque la Biblia misma nos enseña las definiciones de las cosas. La Biblia, Dios mismo define las cosas, mucho más, como decía Ezequiel recién, mucho más sencillo que nosotros lo pensamos, ¿no? Nos da una definición técnica que nosotros tenemos que pensar, ¿no? Es la dispensación, todas esas palabras que a veces el creyente común no maneja esos términos. Ahí en el mismo texto de los Hebreos que hemos leído, o que hemos citado, 3:12 de Hebreos, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Un corazón que se puede volver ¿a qué cosa? Se puede volver malo. ¿Quién es conocido en la Biblia como el malo? Otro de los nombres de Satanás. El malo. ¿Quién es que puede sembrar incredulidad entonces? Satanás. ¿Cómo es la incredulidad? La definición sencilla: un corazón de un creyente se puede volver a quedar malo. Esa es sencillamente la definición, ¿no? El diablo apuntando, ¿a dónde apunta? En el corazón del creyente. Vemos básicamente tres tipos de incredulidad, hermanos. Podemos mirar y ver tres tipos de incredulidad, hermanos, para comenzar a desarrollar esta enseñanza, ¿no? Entonces, en lo que hemos leído, vemos algunos de los tipos de la incredulidad. Primero, incredulidad a lo que dice, a lo que Dios ha escrito. Porque Jesús, en el contexto que hemos leído, la enseñanza, dice que Jesús comienza a decir a los discípulos: bueno, esta noche todos van a huir de mí, todos se van a dispersar. ¿Por qué decía eso Jesús? Porque escrito está. Herirá al pastor, y estaba escrito en otros libros del Antiguo Testamento, estaba escrito esa palabra profética, que iba a venir el Cordero de Dios, y que llegado el momento de la crucifixión, los discípulos que le acompañaban al Cordero de Dios iban a huir, ¿no? Iban a ser dispersados, porque dice, está escrito: heriré al pastor y las ovejas Serán dispersadas. y todas las ovejas, ¿cuántas? Todas las ovejas serán dispersadas. Y Pedro rebate esa palabra. Y se está poniendo en favor, se está poniendo por encima de lo que la palabra de Dios escrita es. ¿Qué es la palabra de Dios escrita? ¿Qué es? Es infalible. Amén. No falla. Y Pedro dice: aunque todos te nieguen, yo no te negaré. ¿Candidato para qué? Cuando una persona rebate la palabra de Dios y se pone por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios decía que heriré al pastor y todas las ovejas, todas. No era que algunas de las ovejas, menos Pedro. Si hubiera escrito Dios en su palabra, eso iba a ocurrir. Pero la palabra estaba escrito. En cierto, dijo Jesús, de cierto, Pedro, que tú vas a permanecer a mi lado cuando el asunto apriete. Y vemos qué es lo que pasó después, ¿no? Porque Pedro cuando Pedro se pone por encima de la palabra de Dios, que es infalible, que es predeterminada, determina antes lo que va a ocurrir ya, es una palabra profética que está hallando su cumplimiento en el ministerio de Cristo terrenal, y allí Pedro se pone por encima de la palabra, y sabemos que ¿a qué se puso Pedro? Con esa palabra: aunque todos te negaren, yo no te negaré. Si me es necesario, dice un poco más adelante, dar la vida por ti, lo haré. Así, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, dice Jesús. Otra palabra que también está, el diablo siembra incredulidad en otra área. Pero ahí estamos en el primer punto, la incredulidad a lo que Dios ha escrito. Eso se ha ido acrecentando, hermanos. Y Pedro se expone al zarandeo. ¿Por qué se expone al zarandeo? Mirad, Pedro, le dice más adelante Jesús, Satanás os ha pedido para el zarandeo. ¿Por qué Pedro se expone al zarandeo del diablo? ¿Por qué se pone? Por la incredulidad ante la palabra. Porque Pedro se ponía por encima, la fe en la palabra escrita, no puede estar nunca por debajo
de nuestra fe o confianza. La podemos mirar a la fe como confianza. Fe es sinónimo de confianza. Pedro confiaba más, podemos decirlo así, explicarlo así. Pedro confiaba más en sí mismo que la confianza en lo que estaba escrito. Entonces, cuando un creyente confía más en sí mismo, se expone a ¿qué cosa? Al zarandeo. Porque la Biblia condena la confianza en nosotros mismos. La condena. Maldito es el hombre que confía en el hombre, y maldito el hombre que confía en su brazo, que confía en sí mismo. Y Pedro estaba exponiéndose al trato de Satanás, porque Dios mismo va a trabajar con nuestras debilidades del carácter. Tenía más confianza en sí mismo que en la palabra escrita. Una de las cosas que hace Satanás, entonces, la primera incredulidad que apunta el diablo es sembrar la incredulidad a lo que está escrito. Lo que está escrito es infalible, se va a cumplir. Amén. ¿Podemos decir Amén. amén? Amén. La incredulidad a lo que Cristo decía proféticamente. ¿Sabemos que Cristo era un profeta o no? Cristo tenía todos los ministerios, Cristo tenía todos los dones, tiene todos los dones, todos los ministerios en su vida terrenal. Y entonces Cristo, como el gran profeta, era conocido como el gran profeta. Después 2 discípulos de Maús iban caminando y se acerca una persona allí, sabemos que era Cristo resucitado en el camino de Maús, ¿no? Iban tristes y le dice, ¿por qué tan triste? ¿Eres tú? Y yo quiero citar eso, ¿no? ¿Eres tú el único forastero? Dice, que no sabe. ¿De qué cosa? Le dice Cristo resucitado. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Entonces, Cristo en aquel entonces ya era reconocido como un gran profeta, elocuente, poderoso en la Escritura, dice, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Lo reconocen como un gran profeta. Y Jesús, como gran profeta que era, le profetiza una palabra que se va a cumplir a poco tiempo más adelante. ¿Cuál es la palabra que le profetiza a Pedro? Otra vez Pedro manifiesta y deja entrar la incredulidad ante la palabra profética del gran profeta que era Cristo. Dice, yo no te negaré, aunque todos te nieguen. ¿En serio, Pedro? Antes que el gallo, es una palabra que cosa hay, una palabra profética que se va a cumplir. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí. Y Pedro le dice, yo no te negaré, otra vez, ¿no? Más adelante Pedro le dice, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, dice, me escandalizaré. Versículo 26, 33 del libro de Mateo que hemos leído. ¿Qué le parece? Otra vez la incredulidad, ahora en otro sentido. Incredulidad a la palabra escrita, incredulidad a la palabra del profeta Jesucristo. ¿Será que no tenemos palabra profética también para nosotros hoy en nuestros días del profeta, del gran profeta Jesucristo? ¿Sí? Vamos a mirar que sí. Tenemos palabra profética, que nosotros muchas veces el pueblo de Dios está también con signos de incredulidad. Y la tercera incredulidad, Cristo también dice en Mateo 26, 32, otra incredulidad que el diablo apunta, incredulidad contra la palabra escrita, incredulidad contra la palabra del gran profeta Jesucristo, las profecías, las palabras de profecía del gran profeta Jesucristo, y la palabra de la incredulidad con respecto a las personas. Jesús resucita, dice en Marcos, dice el gran profeta Jesucristo, anunciando una profecía, dice en Mateo 26, 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero resulta que Jesús resucita y los discípulos ¿creían en esa palabra? ¿Creyeron esa palabra? No. Y las mujeres fueron al sepulcro, María Magdalena y otras mujeres fueron temprano al sepulcro y se encontraron con una realidad y vinieron corriendo, porque el ángel se les presenta, ¿no? Y les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive, ¿no? Y entonces vienen contentas y le dicen a los demás discípulos, ¿y los discípulos creían? No creían. Increíble. Cuando Jesús después, más tarde, en Marcos 16, 14, después se le apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad. ¿Tenían incredulidad? Sí, hermanos, por la Biblia. Y dureza de corazón, todavía tenían algo más. Incredulidad y dureza. ¿Habrá hoy síntomas de nosotros, la iglesia del Señor, los creyentes de hoy, contemporáneos? Yo creo que sí, hermano, muchísimos síntomas, lo vamos a ir viendo.
Ellos no dieron credibilidad. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La incredulidad tercera. La tercera incredulidad que el diablo trabaja mucho sobre el creyente. No importa que tú seas creyente de años. Va a trabajar con esa incredulidad para sembrarla en tu corazón. La incredulidad a la palabra de los que son o representan profetas de Dios actuales. En aquel momento las mujeres vinieron y dijeron, esa profecía se cumplió, dice, el Señor vive, ha resucitado, pero no le creían. Así que las tres incredulidades que el diablo apunta, incredulidad a la palabra escrita, incredulidad a las palabras proféticas del gran profeta Jesucristo, y la última incredulidad que quiero hacer hincapié o énfasis es la incredulidad a los profetas actuales. ¿Será que Dios no hay incredulidad a los profetas actuales? El profeta actual de aquel entonces, ¿quién era? El gran profeta, Jesucristo. ¿Por qué no creían en él? ¿Por qué no creían las palabras, mejor dicho, de Cristo? Porque no creían En él. en el gran profeta que era Jesucristo, como era sencillo, como era hijo de un carpintero, como era supuestamente, lo atacaban hasta en eso. Dice, nosotros, decían los fariseos, miren el ataque de los fariseos, ¿no? Decía, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Por qué decían eso? Porque supuestamente Jesús era, según los cálculos de ellos, había nacido por una fornicación. Por eso no recibían al mensaje de Cristo. Dice, nosotros no somos hijos de fornicación, somos hijos de nuestro padre Abraham, ¿no? Acusando a Jesús de que había nacido bajo una relación ilícita de fornicación. Entonces, hermanos, los tres cosas, ¿no? Les reprendió el Señor Jesús. Entonces, dice otra versión, o en otro lugar, San Lucas 24:13 y 24:25, el Señor les dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿Cómo les recrimina a sus discípulos que caminaban con él ya casi como 3 años y medio? Eran discípulos insensatos y tardos de corazón para creer. Tardos de corazón. ¿Qué significa? Ser lentos, torpes, perezosos para entender. ¿Por qué la gente a veces no entiende la palabra de lo que se les predica, que se les enseña? ¿Sabe por qué? Porque no hacen, hermano. El otro día cuando el pastor estaba predicando allá, yo estaba escuchando y me venía el pensamiento, ¿no? De enseñar eso. Que somos como debemos de ser como los animales, las vacas y los animales, saben que comen todo el día, pero llega la noche cuando se acuestan y ahí empiezan con un proceso de rumiar, que se les llama rumiar, donde todo lo que han comido vuelve a su aparato digestivo, el animal lo mastica y lo vuelve a engullir, a tragar. Es un proceso de rumiar con lo que se nos da. Si nosotros no hacemos ese proceso, interrumpimos y nos quedamos torpes, nos quedamos lentos. No se quede solo con lo que aquí se enseña. Tiene que entrar en ese proceso de rumiar, pensar, reflexionar, algo que cada vez menos se usa. La inteligencia artificial está dejando lugar a menos espacio para usar la inteligencia natural. ¿Verdad? No reflexionamos. No hay hombre que reflexionase. Busqué, dice Dios, hubo hombre que reflexionase sobre la tierra. Yo hacía un programa de radio que se llamaba Tiempo de Reflexión y basado en esa revelación que Dios trajo en su palabra en el Antiguo Testamento, encontré que Dios dice, miré sobre la tierra y no hubo hombre que reflexionase. Estamos en ese contexto. Las personas cada vez reflexionan menos, cada vez menos usan la cabeza, los pensamientos, la reflexión, cada vez meditan menos, cada vez las cosas se hacen más por inercia. Que Dios nos ayude, hermanos, a no ser tardos de corazón para entender, para creer o aceptar. Tardos de corazón significa ser lentos, torpes, perezosos para entender, para creer, para aceptar una verdad espiritual. Y a veces la iglesia se ha quedado así, torpe, lento. Un ejemplo de eso, Pablo se quejaba de sus discípulos de aquel entonces, porque Pablo dice, ya ustedes deberían de ser maestros. Y déjeme decirle, ponerlo en un contexto actual para su vida. Si usted hace 3 años más o menos que usted me sigue, otros un poquito más, un poquito menos, y algunos más,
Y a veces, dice Pablo, dice, si usted debería ser maestros. No es que usted tenga... Pero yo no tengo llamado maestro, ¿qué está diciendo? No, Pablo está diciendo en el contexto de que usted debería tener un discípulo. ¿Para darle qué cosa? Yo no soy el maestro. No, usted, para darle lo que usted recibe, lo mastica y lo da para otro y usted va a crecer y va a crecer como maestro. ¿Tiene un discípulo? Su hijo. Le habla solo de fútbol, le habla solo de la finanza, le habla del mundo, le habla de las señales, pero no le habla, muchas veces no le hablamos como discípulo, no lo escogemos como discípulo. ¿Podemos decir amén? Amén. Pablo dice, me temo que tengo que volver a enseñarles las mismas cosas del principio, las doctrinas rudimentarias, las doctrinas básicas, las enseñanzas básicas del Evangelio. Y a veces nosotros, los que enseñamos la palabra, a veces tenemos la necesidad porque vemos que la persona no entiende, la persona se quedó tardo para entender. Porque no usa, no aplica lo que se le enseña, no lo practica con otro. Dice, yo voy a ser un discípulo, Yo me acuerdo cuando comencé el camino cristiano, yo a veces se me quemaron todos los libros con los creyentes de ahora. Y no estoy hablando de usted, estoy hablando de forma general, no se ofenda. Pero a veces se me quemaron los libros, hermano, porque yo aprendía, yo salía a compartir. Salía a compartir a veces con mis amigos que eran del mundo, personas, dejá de esas cosas. No me vengas a hablar de esas cosas, pero mirá, yo aprendí esto, que el pastor dijo esto, dijo lo otro, y yo entiendo que es una realidad que tenemos que compartir. Pablo se quejaba, dice, me temo que en vez de avanzar, vayamos a la madurez, dice Pablo, en vez de usted debería ser maestro, tener un discípulo, por lo menos tenga un discípulo, su hijo, su nieto, su marido, si no cree. Adóptelo como discípulo, trate de impartirle lo que usted aprende. Amén. ¿Puede decir amén? Amén. Que yo no tenga, dice Pablo, una necesidad de volverlos a enseñarles las mismas cosas. Eso se encuentra en Hebreos 5:12. Hoy sabréis, dice Hebreos 5:11, dice Pablo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Los discípulos de que Cristo se habían hecho tardos para oír. Lo mismo que hoy, hermanos. Tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de un tanto tiempo, Dios va a requerir que tú seas como un maestro, aunque no lo seas maestro en la forma física o lo que contiene esa palabra, sino que un maestro es aquel que enseña a otro, que transmite lo que aprende a otro, a su nieto, a su vecino. Trate de impartir, de ganar un discípulo. ¿Puede decir amén? Amén. Porque de eso se trata el Evangelio, es una cadena de bendición. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos, las primeras doctrinas básicas. Incluirá lo que estaba escrito. Vemos las 13 incredulidades donde el diablo apunta a sembrar incredulidad en el corazón del creyente. La incredulidad a la palabra profética de Cristo, el gran profeta. Y la incredulidad para creer a los que lo vieron resucitado. La incredulidad a la profeta actual. ¿Será que no hay esas 3 incredulidades en nuestro medio? Las 3 incredulidades entonces en los discípulos contemporáneos, actuales, si quieres esa palabra, si no la entiendes esa palabra contemporáneo, que significa los discípulos actuales. Habrá esas incredulidades que no estén en nuestro corazón, y si están, es para que nosotros nos despojemos de esa incredulidad. A incredulidad la palabra escrita. No sabemos todo, a veces todos sabemos esa verdad, que la Biblia es la mente de Dios, que la Biblia es el manual de vida, que la Biblia es el libro de Dios, todos sabemos esas verdades, ¿sí o no? Todos sabemos esa verdad, pero somos los creyentes, somos la generación de creyentes, estoy seguro, no es por mí, sino por estudios que se han hecho, no es por mi opinión, sino por estudios que se han hecho, y por la evidencia de lo que se vive en los creyentes contemporáneos, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, son la generación de creyentes que menos leen la Biblia, los que menos meditan en la Biblia, los que menos escudriñan la Biblia, ni se acuerdan de escudriñar la Biblia, porque escudriñar significa escarbar, profundizar, los que menos memorizan la Biblia, los que menos tienen escrito está. El día de mañana cuando Satanás te ataque a tu mente, ¿con qué cosas le vas a salir? Escrito está. Hay creyentes que lo veo en la iglesia, no saben ni dónde están. No estoy hablando de nadie, estoy hablando de todos. No saben ni dónde está el Nuevo Testamento con el Viejo Testamento. No saben nada todavía. Eso habla de poca familiaridad con la Biblia. Pero no me asusta, aún los pastores
Dejaron de predicarla, la sacaron de los cultos, la sacaron del corazón de la gente, la sacaron del corazón del púlpito como base central de vida, de transmitir vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Y ni se la cita más. He escuchado de iglesias donde ya no se usa más la Biblia. He visto un joven que ha ido a otro lugar a buscar iglesia. He visto que la gente ya no lleva más la Biblia. Gloria a Dios. Usted me dice, está en el celular. Pero yo pregunto, ¿estarán mirando la Biblia o estarán mirando el WhatsApp? ¿Cómo lo discernimos? Mira que te mando que medites en este libro de la en el WhatsApp. No dice eso. En la internet, en el celular. Mira, en este libro de la ley. No deje de llevarlo a la iglesia, por amor de Dios. Aunque lo llamen de anticuado, obsoleta, la palabra de Dios está siendo restringida. Incredulidad a la palabra escrita. ¿Qué va avanzando? ¿La fe o la incredulidad? Cuando estamos con incredulidad a la palabra escrita. Está avanzando la incredulidad. Porque están diseñando otras doctrinas que no son a lo que conciernen a la palabra de Dios. Incredulidad al profeta actual. ¿Será que hay incredulidad al profeta actual o no? El que a vosotros oye, a mí me oye. Yo oigo a Dios. Yo a Dios obedezco. Pero resulta que Jesús da otro parámetro, da otro estándar. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros rechaza, ¿a quién rechaza? A Cristo rechaza. A mí me rechaza. ¿Será que hay? ¿Por qué no lo aceptaban a Cristo? Por la incredulidad del profeta actual. ¿Por qué rechazaron los discípulos a las mujeres que habían venido? Incredulidad. Con el mensaje de resurrección de Cristo. Y ya Cristo les había anunciado que Él iba a resucitar al tercer día. Incredulidad a la palabra escrita. Escrito está, decía Cristo. Incredulidad al profeta actual. El que a vosotros oye. ¿Se acuerdan de la parábola que citó Cristo de Lázaro y el rico? Mueren los dos y se encuentran que el Hades estaba, parece que en el mismo nivel que el paraíso, donde iban los muertos. Ahora eso cambió, en mi opinión, en mi teología, eso cambió. No está más, no se ven más en el mismo lugar. Eso era antes de la resurrección de Cristo. Y Cristo corre el telón de esa revelación después de la muerte y muestra que el rico estaba en el tormento, ¿no? El que disfrutaba de ostentación aquí en la tierra y que hacía grandes festines, estaba allí, estaba sufriendo, ¿no? Y ve a Lázaro que estaba en el seno de Abraham y empieza una conversación, ¿se acuerdan? Y entonces el rico pide que le moje la punta de la lengua, estaba con sed, mientras ve al otro. Lo veía, ¿no? Se veía, antiguamente pareciera que se veía, eso es lo que transmite la Biblia, lo que revela Cristo en su boca, y entonces manda que le moje un poquito de agua, que estaba muerto de sed. Entonces, como no accede a eso, hay una gran cima entre nosotros, no se puede pasar los que están allá y los que están acá, porque era un juicio de Dios ya, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, juicio, no hay más salvación. Pero entonces el rico hace un recuerdo, así que los muertos cuando estén en el infierno o en el Hades, como quieran llamarlo, ellos van a tener, ¿qué cosa? Memoria. De quiénes eran, de cuántos hermanos. Y el rico se acuerda, dice, por lo menos permite que yo salga de este lugar o que vaya alguien de los muertos allá y le testifique a mis 5 hermanos que tengo allá en la tierra, para que ellos no vengan a este lugar. ¿Y cuál es la consigna que dice Cristo? A los profetas tienen, óiganlo. A Moisés y a los profetas tienen que los oigan. No, él recordaría, ¿a quién había rechazado él? A los profetas actuales de su tiempo, de su época. ¿Qué es un profeta? No estoy hablando que el profeta es el que anuncia palabra profética. ¿Qué dice el profeta? El que habla la palabra de Dios. Sabemos por 1 Corintios, si mal no recuerdo, 14:3, si mal no recuerdo, dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, consolación y exhortación. Amén. Amén. ¿Quién es entonces el profeta actual hoy? ¿Quién debería ser? ¿A quién lo asimilamos? El pastor. A un pastor, a un maestro.
a un pastor maestro que enseña la palabra. Ese es el profeta actual, que muchas veces el diablo va a sembrar incredulidad. ¿Contra quién? Contra el pastor. Porque sabe que el que no recibe al mensajero, no recibe ¿qué cosa? El mensaje. La palabra. Y la única gran cosa necesaria y vital, ¿cuál es? Recibir la palabra de Dios. Incredulidad para creer a los que lo vieron resucitado. Incredulidad, las tres incredulidades, a la palabra escrita, incredulidad al profeta actual, e incredulidad, Jesús había dicho en Marcos 14, 28, pero después que haya resucitado, incredulidad a la palabra profética del gran profeta. ¿Será que tenemos palabra profética del gran profeta que nos alcanzan hoy? Amén. Y que nosotros mantenemos o tenemos en incredulidad en nuestro corazón. Hay dos palabras proféticas de Cristo que nos alcanzan a nosotros hoy. Por ejemplo, me venía al corazón cuando yo hilvanaba esto en mi enseñanza, ¿no? Me venía al corazón dos palabras proféticas que nos alcanzan de 2000 años atrás, que nos alcanzan a nuestros días hoy, del gran profeta Jesucristo. Una de ellas es el amor a Dios, el amor a Dios, una referente al amor a Dios. Jesús está hablando en Mateo 24 y llega al versículo 12 y Jesús dice una palabra profética que no es para aquel tiempo, por supuesto que no era para aquel tiempo, era para este tiempo, para los últimos días de este tiempo. 2000 años atrás el gran profeta anuncia una palabra profética que muchas veces hoy está en total y absoluta incredulidad, el creyente de hoy. ¿Cuál es la palabra profética? 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasará? Se enfriará. ¿Cómo dice en el original? Literalmente, dice el amor de casi todos, decía yo, ¿no? Pero corrijo un poquito más la versión. El original no dice así, tan solamente así. También dice que el original dice el amor de la mayoría o el amor de muchos. El amor de la gran mayoría se enfriará. Y entonces el creyente hoy lee ese versículo, lo sabe muchas veces, lo ha escuchado, pero enseguida asimila que él no está. Él manifiesta incredulidad. Él no está frío. Yo veo una iglesia apática, fría, pasiva, conformada al mundo muchas veces. Y estoy hablando de nosotros, no estoy hablando de nadie. Estoy hablando de nosotros como iglesia. Veo en forma general una iglesia así, frío. Pero todo el mundo está para el cielo. Todo el mundo está preparado. Todo el mundo está para volar en Cristo en cualquier momento. Y cantamos. Pero muchas veces porque ¿qué ha sembrado el diablo en nuestro corazón? Incredulidad a la palabra profética de Cristo que nos alcanza en nuestros días hoy. Y por haberse multiplicado la maldad. El original dice así: el amor de los muchos. Y en esos muchos, nosotros consideramos que estamos ahí o estamos afuera. ¿Lo hemos considerado? Considéralo esta tarde, esta mañana, por amor de Dios. Considéralo. Porque el amor en original dice el amor de los muchos o la mayoría. Se va a multiplicar la maldad. ¿Y la maldad dónde estaría metida? En la iglesia. Lamentablemente dentro de la iglesia. Cizaña y trigo van a estar juntos y el malo sembrando incredulidad en ese aspecto. El amor ¿qué se va a enfriar? El amor a Dios y el amor al prójimo, porque están conectados, íntimamente conectados. Si sabéis que Cristo os amó así, que el Padre los amó así, también vosotros debéis amaros así como yo os he amado, dice Cristo. El amor al prójimo, Santiago lo conecta uno con el otro, están en forma intrínseca totalmente conectados el uno con el otro. Una forma práctica de manifestar el amor es 1 Juan 3:16, nos dice el apóstol Juan. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que está íntimamente conectado el amor de Dios con el amor al prójimo. Y a veces, cuando yo veo evidencia de la falta de amor entre hermanos, que a veces en la iglesia el hermano hace 3 cultos que no viene a la iglesia, y a veces la persona dice, ¿te das cuenta que fulano hace un mes que no viene? ¿Qué me falta? Amor. ¿Qué es una evidencia? Pero yo estoy para irme al cielo. Yo estoy preparado para irme al cielo.
Pero Jesús dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si ve a algún hermano tener necesidad. Y no necesariamente acá implica una necesidad material, pero no necesariamente tiene que ser una necesidad material. Yo creo que tiene muy aplicativo para una necesidad espiritual, una persona que puede estar desanimada. Tenemos hoy los celulares, pero ni siquiera a veces yo salí de una iglesia donde, escucha bien, salí de una iglesia donde estuve sirviendo 15 años. No me llamaron nadie. 15 años serví en esa iglesia. Nunca estuve en disciplina. Delante de Dios te estoy diciendo, nunca estuve en disciplina, solo serví en la iglesia. Nadie me llamó. ¿Qué tiene esa congregación? Falta de amor. Falta de amor. El pastor me llamó a los 3 años, 2 o 3 años después. Y no para preguntarme qué era de mi vida. Simplemente para que yo le reconociera la voz. No me invitó tampoco. Nada. Simplemente después de 2 años. Tardó 2 años. ¿Cómo estaría el pastor? ¿Frío o caliente en el amor? Imagínense, ¿cómo estaría esa congregación que nadie se importó? Ya eran los planes de Dios, puedo soportarlo. Y lo hablo de mi corazón sano, hermanos. Pero para sembrar nuestra evidencia de que a veces estamos en la iglesia y estamos con incredulidad. Jesús dijo que la poca fe es incredulidad. ¿Sí o no? Lo vamos a ver en la Biblia. El estándar de Cristo para ver si nosotros estamos en la incredulidad o no. Y otra palabra que nosotros tenemos que ver, hermanos, para ver si no estamos en incredulidad. ¿Cuál es la otra palabra? La palabra profética que alcanza nuestro día. El amor de los muchos se enfriará y la fe de casi todos se extinguirá. Este punto se llama así. El amor de los muchos y la fe de casi todos se va a desvanecer o se va a apagar. Cristo lo anuncia en Lucas 11. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué le parece? La fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra. Pero hay una palabra profética del gran profeta que nos alcanza a todos. Y muchas veces nosotros creemos que tenemos mucha fe, pero es para analizarnos, es para examinarnos ante el espejo de la palabra de Dios. Tengo fe, estoy preparado soy de aquellos que no se ha extinguido el amor de Dios, soy de aquellos que no se ha extinguido la fe o se está desvaneciendo la fe, no tengo incredulidad en mi corazón. Vamos a mirarlo en el contexto. Hay un pasaje que nos habla donde Jesús le reprende a los discípulos como incrédulos. Y eso se encuentra en Mateo 17 y 16. Escuche, por favor, y después lo habla. Habla de una persona que era lunático, y padece muchísimo, le dicen a Cristo, a los discípulos. Pero se lo hemos traído a tus discípulos, le dice la gente a Jesús. Mateo 17 y 16. Pero no lo han podido sanar. Y Jesús dice en Mateo 17 y 17, oh generación incrédula. ¿Y qué más? Y perversa. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿A quién le dice eso? A los discípulos. A los discípulos. Provocaban la ira de Dios porque no habían podido sanar a un muchacho lunático. Estoy habilitado por esta palabra para predicar esta palabra. Yo no estoy dentro de esa generación incrédula y perversa. Ahora le explico por qué. Y no es por ostentación de mi nombre. No. Ahora le explico por qué. Traédmelo acá, Mateo 17, 18. Y reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y los discípulos le dijeron 17 y 19 en Mateo, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él le dijo, por vuestra poca fe. Así que asociamos que la poca fe, ¿cómo la ve Cristo? Incredulidad y perversión. Tardos para oír. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo te estás mirando en el espejo de la palabra? 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Marcos 9:20 nos da otra visión un poquito más amplia del mismo pasaje, del mismo acontecimiento. Permítame leerlo. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó, ¿cuánto hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, el padre, ¿no? Y muchas veces lo echan en el fuego y en el agua.
para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho, 24, dice, el muchacho clamó y le dijo a Cristo, creo, ayuda mi incredulidad. Este era más sincero que los discípulos. Los discípulos se creían que tenían fe grande. El padre del muchacho reconocía que él tenía algo de fe. Tal vez nosotros necesitamos identificarnos como el padre de este muchacho que estaba endemoniado. Esto habla de, básicamente, así lo entiendo yo, de la epilepsia. ¿Y por qué dije que estoy autorizado para aplicar esta palabra? Porque llevo por lo menos 2 personas que el Señor ha sanado a través de mi oración, de mi reprensión de epilepsia. Uno aquí enfrente, un muchacho enfrente, no muy lejos, me vinieron a buscar que le daban ataques de epilepsia. Fui una vez, ¿cuántas fui? Una vez. ¿Cuántas veces fui? Una vez. Y oramos, reprendimos en el nombre de Cristo y nunca más le dio esos ataques de epilepsia. ¿Qué tenía ese muchacho? Espíritu inmundo. Un espíritu inmundo. ¿Qué quería llegar a hacer con la persona? Un familiar íntimo, mi hermano específicamente, sufría de eso. Lo habré atendido infinidad de veces. Desde niño yo atendía a mi hermano que le daban ataques de epilepsia. Recuerdo una mañana que el diablo lo quería matar y nunca lo pudo, gracias a Dios. Y él hoy tiene más de 70 años, no conoce a Cristo todavía, pero Dios le ha dado misericordia para él. Tal vez pueda conocer en este tiempo a Cristo, ¿no? Recuerdo una mañana, a las 8 de la mañana, estábamos para encender el motor. El motor a diésel se ponía muy pesado para arrancar de mañana en el riego, ¿no? Y estábamos en el tajamar, ¿se acuerdan del tajamar? Entonces allí donde trabajábamos en nuestros cultivos, estábamos con él, y él estaba en el terraplén del tajamar, un tajamar inmenso que teníamos ahí en la chacra, y él estaba en el terraplén del tajamar. Y entonces, llegado un momento, él estaba preparando su cigarrito así en el terraplén, y ahí le dio un ataque y se vino una pelota, ¡puf!, para el agua. Y estaba mi padre, y a las 8 de la mañana, una sábana blanca, una helada terrible, hermano. ¿Qué tuve que hacer yo? ¿Qué hice yo? Lo primero que hice, mi padre corría alrededor del tajamar, y él se sumergió en el tajamar y se fue para abajo. Yo a las 8 de la mañana, con una helada de una sábana blanca, terrible, a las 8 de la mañana, lo único que alcancé a sacar, las botas, y ¡blum!, me tiré al agua. Y creo que hasta ahora tengo frío, ¿no? Hasta ahora creo que tengo el frío metido en los huesos. Lo saqué, que cuando lo saqué, mi padre gritaba, ¡oh! Ese es mi hijo, no sé qué. Mi padre contento que había salvado a mi hermano. Entonces digo, sé lo que estoy hablando de epilepsia. Después también tengo otra, aquí en mi propio barrio, hermanos, era reconocido como un profeta cuando llegué a este barrio. Después la gente empieza a mirar, ¿a qué cosa? Empieza a mirar a la persona y ya no ven más a Cristo. Había una niña, mi esposa no me deja mentir, una niña que venía a nuestra casa, y yo sabía por la mamá que le daban, dos por tres le daban ataques de epilepsia, así. Yo creo que hay 2 variantes de eso de ataques de epilepsia. Yo creo que hay uno, mi hermano hasta ahora toma medicamentos. Yo creo que es una parte de enfermedad. No todo es diabólico, pero en este caso, en estos 2 casos que estoy contando, es sanidad se encuentra la sanidad por echar fuera, por reprender espíritus inmundos que toman posesión de las personas, el cuerpo de las personas. Y entonces esta niña, yo le dije, cuando venga, le dije a mi esposa, yo voy a orar por ella, y tú me vas a ayudar ahí, entretenerla que yo voy a orar. Hice una oración así, hermano, le puse las manos, reprendí el espíritu, y la mamá, que era medio un poquito reacia a estas cosas, un día vino y le dijo a mi esposa, dice, tu esposo oró por ella, ¿no? Y Katy quedó medio así, dice, sí, dice, ¿sabes que no le da más? No le da más. Entonces digo, estoy autorizado. Por lo menos puedo decir, no con jactancia, porque no hay jactancia para los que estamos en Cristo. La jactancia, la gloria es para Cristo, ¿verdad? Pero podemos decir que, dijo Jesús, si tuvieras como fe, tal vez yo tengo fe como un grano de mostaza. Le animo para cultivar su fe y despojarnos de nuestras incredulidades que podemos tener en nuestro corazón. Amén.
Tengan cuidado de vosotros, hermanos. No sea que en algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¿Cuál es la incredulidad? ¿En qué consiste? Un corazón volviéndose malo de nuevo para apartarnos del Dios vivo. Mateo 13:58, leemos con tristeza, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. ¿Será que hoy no hay mucha manifestación de milagros, no? ¿Por qué será? Porque Dios no lo hace milagros. ¿Será? ¿Será eso? ¿O será nuestras incredulidades que ponen una barrera contra el poder de Dios? Yo creo que sí. ¿Puede decir amén? Amén. ¿Vamos a crecer en nuestra fe? Amén. Porque a la poca fe, ¿cómo le llama Jesús? Incredulidad. ¿Y cómo más le llama? Tardo de corazón, dureza de corazón. Oh, Dios mío. Si usted escucha la palabra por 2 o 3 años, Cristo, y no tiene milagros en su vida para contar, pues, mire, el otro día, ¿saben lo que aconteció con mi perrito? Fue un milagro que lo vi ante nuestros ojos. Lo vi ante nuestros ojos, con un perrito, hermano. Y yo pienso a veces, si Dios se interesa por un animal, ¿por qué no se va a interesar por los seres humanos? Yo creo que hay poca manifestación por la incredulidad reinante dentro del mismo pueblo de Dios. Mateo 17:20, a los de poca fe. ¿Cómo habían llegado a ese grado de poca fe o de incredulidad? Tardos para oír, debiendo ser maestros. Tardos para oír es ser lento para entender o para prestar atención, poca atención a las enseñanzas espirituales. Tardo para oír es ser insensato en seguir. La persona que es tardo para oír, uno tiene que volver para atrás. Yo no vuelvo para atrás, yo sigo para adelante. Yo no entiendo lo que usted predica porque usted no entendió el hilo allá atrás. Yo sigo para adelante para lo que Jesús solía, no estaba volviendo para atrás siempre para enseñarle de vuelta las mismas cosas. A veces él repetía las mismas cosas, pero seguía enseñando enseñanzas espirituales, hermano, para los que van avanzando. Amén. Amén. Siga avanzando en el conocimiento y en la gracia de la fe de Jesucristo. O crece la fe, las convicciones, o crece la incredulidad. O crece el amor a Dios y al prójimo, o crecerá el amor al mundo, al placer, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuál será la característica de los hombres, los creyentes de los últimos días? Timoteo 3:5, y serán amadores de los deleites más que de Dios. ¿Amarán a Dios? Sí. Pero ¿cómo será el amor de Dios? Poco. Amarán más los deleites que el amor a Dios. Una profecía para nosotros hoy del gran profeta. Una última gran profecía para nosotros, el gran profeta, que está presente, tiene que estar presente en nuestro corazón. Jesús le dice a aquella generación y nos dice a nosotros, nos alcanza ahora la generación. La señal de la venida de Cristo ya está. ¿Cuál es la señal clave de la venida de Cristo? ¿Cuál es? La apostasía. La señal de la venida de Cristo, ¿qué es la apostasía? Abandono de la fe verdadera. La gente se está volviendo a la otra fe falsa. Habrá poca fe genuina, verdadera. Cuando el Hijo del Hombre hallará gente en la tierra que le crea, dice otra versión. Va a hallar, pero va a hallar poca. ¿Por qué? Porque la mayoría de la fe que va a haber es una fe falsa. Es una fe que no condice con lo que dice la Biblia. No es convicciones que nacen de la palabra de Dios, nacen del libro de Dios, sino que nacen a veces de la enseñanza humanas que los hombres le hablan o le enseñan a la gente. Y esta palabra tiene que estar en nosotros. Lucas 21:34, una palabra profética del gran profeta, que muchas veces tienen incredulidad. Y mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día está hablando? ¿De qué día está hablando? Su venida. De su venida. Dice que va a hallar. Todavía no vino. Le escribió para aquella gente Jesús, pero nos escribe para nosotros hoy. Tenía aplicación, pero tiene muchísimo más aplicación. ¿Y cuántas veces el creyente está en incredulidad ante esta palabra profética del gran profeta? Ni se examina. ¿Cómo estarán la mayoría de los hombres en la venida del Señor? Jesús lo dijo en su palabra. ¿Cómo estarán? Comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. Serán como los días de Lot, dice otra versión. También en otra parte dice plantando, edificando, vendiendo, comprando. ¿Qué habrá allí?
¿Qué ve allí en eso, en esas actividades? No ve afán, ve vida normal, sin tener relación con la vida espiritual, vida normal de ser humano, vida mundanal que pertenece a este mundo, pero no pertenece hay un desprendimiento de la vida espiritual, de las cosas espirituales. ¿Qué ve allí? Cosas legítimas, pero todo en exceso. ¿Sabe que la palabra glotonería significa en su etimología más simple exceso? Exceso por la comida, exceso por la bebida. Ahí están los creyentes. Exceso por la comida, exceso por la bebida, exceso por los afectos y por las cosas, por los placeres mundanales. Ahí están los creyentes. ¿Qué sexo se puede hacer? Sexo anal, preguntando, sexo oral, preguntando. ¿Por qué están preguntando esas cosas? Porque están entusiasmados, permítame esta expresión, o están embaucados por el espíritu de incredulidad, de que buscando estas cosas, los placeres de este mundo, cuando hay otras cosas que son mucho más importantes y mucho más relevantes, para que aquel día no venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad, pues. ¿Qué quiere decir la palabra velad? Vigilad en todo tiempo. ¿Cuál es la cosa que menos hace los creyentes de hoy? Ya incluso los pastores. Se sacó un estudio de los pastores en Estados Unidos. Los pastores no oran más de 20 minutos. ¿Cuánto oran los creyentes? Si los pastores no oran nada. Alguien me decía una vez, vos lo encontrás, nunca lo encontré a mi pastor orando, siempre está mirando televisión. ¿Qué pregunta, no? ¿Cuándo orará mi pastor? Y acá dice Jesús, velad pues en todo tiempo, orando. ¿Qué es lo que más se ha dejado de los creyentes? ¿Están incluidos los creyentes? Están todo el mundo preparado. Usted pregunta, ¿cuántos van para el cielo? ¿Cuántos están preparados para la venida del Señor? Todos estamos preparados. Pero el asunto es contextualizarnos con la palabra de Dios, con la palabra profética del gran profeta. Velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Será que habrá gente que no estará de pie? ¿Será gente que estará de estar en pie y que van a huir como avergonzados cuando el Cristo venga? Sí, hermano, lo va a ver. ¿Y cuántos serán? Muchos. La gran mayoría, para cerciorarnos bien en nuestro corazón. La falta de vigilancia es incredulidad, hermanos. La falta de vigilancia es incredulidad. A la palabra profética del gran profeta. ¿Qué está haciendo para Cristo? ¿Qué estamos haciendo para Cristo en nuestra vida espiritual? ¿Qué aporte estamos haciendo en nuestra vida espiritual? ¿Qué conciencia le despierta cuando sale de acá, a este lugar? Cuando escucha esta palabra, o escucha otra palabra de otro hombre de Dios. ¿Qué conciencia nos despierta? ¿Despierta nuestra conciencia? ¿Nos deja preocupados de cierta manera? ¿Nos deja examinando nuestro corazón? ¿O seguimos con nuestra vida natural? Está en incredulidad, si así reaccionamos. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Se le llama a la incredulidad la madre de todos los pecados. ¿Y habrá creyentes incrédulos o con incredulidad, contaminados con la incredulidad? Creemos que sí. Glotonería es consumo excesivo, descontrolado y egoísta de comida y bebida, reflejando falta de dominio propio y debilidad espiritual. Eso es glotonería. Que vuestro corazón, ¿dónde se carga la glotonería? El corazón. El corazón. En vez de cargarse las cosas de Dios, en vez de ocuparnos de las cosas de arriba, nos cargamos de la glotonería de este mundo, excesos. ¿Cómo estarán los creyentes? También, como dice el Señor, estarán comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. Excesos en esas cosas. Excesos en el placer, en la búsqueda del placer. Excesos en el placer de la comida. Excesos en el placer de la bebida. ¿Cómo estará un siervo negligente? Una de las últimas señales antes de su venida, Jesús la puso en este contexto. Dice que habrá dos siervos, pero uno de los siervos será malo y negligente. ¿Por qué será malo y negligente y será puesto con los infieles? Porque dice que a última hora, dice que ese siervo, viendo que la venida del Señor se tardaba, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a golpear a sus consiervos. ¿Y habrá pastores que están golpeando a su congregación? ¿Golpeando a otros consiervos? Sí que los hay. Por amor de Dios que los hay. Comenzó a golpear a sus consiervos y a comer y a beber
Con los borrachos. Vendrá el Señor de este siervo en el día y en la hora que éste no espera y lo pondrá ¿dónde? Con los infieles. ¿Se pierde la salvación? No, no se pierde. No sé. Lo dejo para su juicio personal. Ahí tenemos que guardar la fe para escapar de las cosas que vendrán, hermanos. Amén. 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 Por eso somos pretribulacionistas. ¿Ustedes creen la medio tribulacionista? ¡Gloria a Dios! Yo estaré 3 años y medio antes allá esperándolo a usted en el cielo y usted estará aquí en la tierra sufriendo. Pero usted cree en la yo no cree en la pretribulación. ¡Gloria a Dios! Aquí dice claramente, específicamente, yo lo puedo ver así, de las cosas que vendrán sobre la tierra. ¿Qué es lo que viene? Si no quiere la gracia de Dios el hombre, ¿qué es lo que viene? La gran tribulación. ¿Y usted quiere la media tribulación? ¡Gloria a Dios! Yo estaré 3 años y medio allá en el cielo esperando sobre... ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste, hermano? ¿Cómo te fue en esa media tribulación? Otros que creen en la post-tribulacionista. Me lo felicito. Yo me voy antes, hermano. Después de 7 años, usted va a llegar allá al cielo. ¿Le gusta la idea? Sigo creyendo. Si usted, yo le explicaba a mi esposa, si usted como madre, como padre, si usted tiene la posibilidad de que su hijo no sufra, ¿usted lo va a hacer sufrir? No. ¿Qué consistencia tiene con un Dios bueno, un Dios justo? ¿Qué es la palabra justo en su sentido más simple? Justo significa que Dios da a cada uno en particular manera lo que le corresponde. Justo, ni más ni menos. Si usted se está guardando para Cristo, si usted se está esforzando en la gracia, si usted está caminando por el camino de santidad, ¿qué sentido tiene que Dios lo deje en la gran tribulación junto con los impíos? ¿Qué diferencia hay? Yo haré la diferencia entre el justo y el impío, el que sirva a Dios y el que no le sirve. ¿Cómo que vamos a creer que nos vamos después de la tribulación? Gloria a Dios, no es para debate eso. ¿Crees eso? Gloria a Dios. ¿Crees en la media tribulación? Gloria a Dios, vuelvo a lo mismo. Yo estaré allá 7 años antes que tú. Porque la Biblia también dice, según como creíste, te sea hecho. Amén. Amén. Tenemos que tener guardada la fe, hermano, para escapar de las cosas que vendrán. La Biblia advierte que en la venida del Señor, los hombres incluidos, los creyentes estarán comiendo, bebiendo, casándose en casamiento. Amén. Gente que abandonó la fe. ¿Quién fue el primero que... La esencia de Satanás es la incredulidad, hermanos. La incredulidad está en Satanás. Es la esencia del mismo Satanás, la incredulidad. Fue la incredulidad que ganó terreno en su corazón. Ezequiel 28:15. Perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué dijimos que era la incredulidad? Maldad en el corazón. ¿Dónde nació la maldad en Satanás? Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Su incredulidad llegó a creer incluso que le ganaría a Dios. Y algunos dicen, Satanás cree que le va a ganar a Dios. No, Satanás está cegado por la incredulidad, porque es la esencia del diablo. Cree que en la batalla de Armagedón le va a volver a ganar a Dios y otra vez va a volver a perder, porque Cristo está. Sabemos quién va a triunfar. ¿Quién va a triunfar? Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Con el resplandor de su venida, destruirá, dice. Fue la incredulidad, hermanos, que llevó a Caín a matar a su hermano. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Decía Caín. Dios no se va a enterar, le gritó la incredulidad a Caín. Dice que Caín era del maligno. Porque era de Satanás. Ahí están los hermanos calvinistas que dicen Caín estaba destinado para la perdición. No. Caín vendió su alma al diablo, si se quiere. La Biblia dice que somos vendidos al pecado. Cristo nos ha vuelto a comprar a nosotros los creyentes. Amén. Amén. Pero algunos que van a última hora van a vender su alma al diablo en cuanto a seguir el camino de la fe o el camino de la incredulidad. Si sigues el camino de la incredulidad, ¿de dónde te va a llevar? Te va a llevar a ser del maligno. Porque Caín era del maligno. Fue la incredulidad que le gritó que vendió su alma al diablo. Porque dice que Caín era del maligno. Pero él dijo, Dios no se va a enterar. Su incredulidad de su corazón dejó entrar. Demas,
Abandonó la fe y abrazó la incredulidad. Un compañero de Pablo. Estuvo en prisiones con Pablo. Caminó con Pablo. Era discípulo de Pablo. Era consiervo de Pablo. Pero llegado su momento, no rechazó seguramente pensamientos de incredulidad y lo fue manejando y se dio por incredulidad en irse, dice Pablo, amando este mundo. Se fue a Tesalónica. Demas me ha abandonado amando este mundo. ¡Qué increíble! Después de estar en las prisiones sufriendo por Pablo, se decidió volverse al mundo. ¿Qué es lo que le entró a Demas? Incredulidad. O crece en la fe o crece ¿qué cosa? ¿Cómo está creciendo tu fe? ¿Estará creciendo la fe de los creyentes con los mensajes que escuchan hoy? ¿Solo prosperidad? ¿Solo riqueza? ¿Solo ostentación? ¿Estará creciendo la fe? ¿La fe viene por qué? Cada vez menos palabra de Dios, cada vez menos citas bíblicas. ¿Estará creciendo la fe de la gente? ¿Qué estará creciendo posiblemente? ¿Fue acaso la incredulidad lo que cegó a Eva? ¿No fue acaso la incredulidad lo que cegó a Eva? A no darle crédito suficiente a la palabra de Dios. La serpiente, sabemos quién era, ¿no? Sembró, cegó. Con que Dios os ha dicho, ¿no? ¿Qué nos dice ahora la serpiente en nuestro corazón? No le tengas tanta fidelidad a la confianza, a lo que Dios ha escrito. La palabra de Dios ha escrito y todas las escrituras, digo mío, todas las escrituras es inspirada por Dios. Todas es inspirada por Dios. Todas. No puedo sacar ninguna. Cuando dice no, no. Cuando Dios dice sí, sí. Mis palabras son permanentes, son verdaderas. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Fue la incredulidad que cegó a Eva, a no darle crédito a la palabra de Dios. Demas abandonó a Cristo y a su amigo Pablo, a su compañero Pablo, 2 Timoteo 4:10, a quien quiere corroborarlo. Hoy posiblemente, ¿dónde está Demas? Si no se arrepintió. ¿Dónde está Demas? Imposible, casi que se hubiera arrepentido, se fue al mundo y que volviera para atrás. Casi que imposible. ¿Dónde está Demas? Está en el lugar del infierno, donde van los incrédulos. ¿Sabe que los incrédulos tienen un lugar específico en el infierno? ¿Habrá creyentes en el infierno con incredulidad? ¿Que dejaron de crecer en la fe? Por la Biblia creemos que sí. Apocalipsis 21:8 dice que los incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Judas se permitió dar el primer paso a la incredulidad. Judas, ¿cuándo fue que Judas se permitió dar el primer paso a la incredulidad? Cuando se escondió unas pocas monedas. Ahí Judas comenzó la incredulidad le gritó al corazón. Nadie se da cuenta. Nadie se da a dar cuenta. Y dice la Biblia que Jesús sabía desde el principio qué es lo que estaba haciendo Judas. Dice que sustraía de la bolsa. ¿Cuándo comenzó la incredulidad en Judas? Que algunos hasta lo salvan a Judas ahora. Dice que Judas también está en el cielo. Lo salvan a Judas. Dice que era el hijo de perdición. ¿Pero por qué se perdió Judas? ¿Porque estaba destinado a la perdición? No, porque dejó ganar ¿qué cosa? O crecemos en la fe o crecemos en la incredulidad. Y Judas se encaminó para ese camino de la incredulidad. Nadie se va a dar cuenta. Y comenzó a sacar unas pocas monedas. Y esa avaricia fue creciendo. Ese fue el comienzo de su fin en la carrera de su fe. Y terminó ciego, abandonando el autor y el consumador de la fe, Jesucristo. Lucas 18:8. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, dice otra versión que me encantó, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? Jesús preguntó eso, ¿encontrará gente que crea en Él? ¿Encontraré gente que crea en mí? Dice Jesús. ¿Pero cómo si está lleno de iglesias? Me acabo de enterar que aquí en Salto no sé cuántas iglesias hay. No sé, creo que 300 me dijeron. Impresionante. Y usted dice, ¿cómo que no va a haber? ¿De qué gente? ¿De qué gente? ¿De qué gente y de qué fe estará hablando Cristo? ¿De qué gente? La fe genuina. La verdadera, la que tiene su base en las Escrituras, en las convicciones, en las certezas que emanan de la palabra de Dios. No basta con que yo diga tengo fe, no basta con que yo diga soy un buen creyente, no basta con eso. El juicio lo emite la palabra de Dios en su contexto. Sus dos profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, hermanos. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de los muchos se enfriará. El amor a Dios y el amor al prójimo está casi extinguido. Solo un remanente
según la palabra de Dios. Y la fe de y en Jesucristo estará casi desvanecida ante su regreso. Solo un remanente. Por eso 2 Tesalonicenses 2, 3, 10 dice: el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Sabe qué apostasía significa? Abandono de la fe. ¿Estará abandonando la fe la gente y volviéndose los maestros falsos? ¿Cómo están las iglesias de los maestros falsos, de los apóstoles falsos, de los profetas falsos? ¿Cómo están? Llenas. ¿Qué está haciendo la gente? Abandonando la fe verdadera. La apostasía o abandono de la fe genuina y verdadera está en apogeo y va a aumentar, hermano. Va a aumentar. Cuida tu corazón de la incredulidad. Amén. Para terminar, decimos que David fue un hombre que desde niño creció en la fe, en su Señor, en su Dios. Desde niño, desde niño, conforme el corazón de Dios. Y ahí tenemos que hacer un apunte más que sentí en mi corazón de enfatizarlo esta mañana. El Espíritu Santo me decía: enfatiza esto. El diablo tiene una, entre comillas, una virtud, hermano: la perseverancia. Nos perseguirá con su incredulidad hasta el último día de la vida. Dice que David desde niño, fue escogido desde niño como vaso de elección, desde niño. Pero a la edad de 55 años, 60 años, mire cuánto lo esperó el diablo, mire cuánto lo persiguió con la incredulidad. A la edad de 55, 60 años, David, el mismo hombre de los salmos, el cantor de Israel, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, ese mismo hombre da para nosotros sentirnos que nos tenemos que examinar realmente si estoy creciendo en la fe o estoy creciendo en la incredulidad, por amor de Dios, o si tengo poca fe, Cristo me ve como incrédulo. David, a la edad de 55 años, entra en un espíritu de incredulidad. Sabemos el plan macabro que fue. No fue solamente adulterio, sino fue realmente un plan macabro para matar incluso el esposo de la que era su amante en ese momento, Betsabé. Y sabemos, el mismo David quedó en silencio, porque en un momento la incredulidad lo cegó. Tuvo que venir el profeta y hacerle una analogía para que David dijera: ese hombre soy yo. Y David, sabemos por la Biblia que se arrepintió, se restauró. Pero eso da para pensar, hermanos, que casi después de haber seguido mucho tiempo a Jesucristo, al mismo Dios de su fe, dejó entrar una incredulidad en un momento de descuido y casi fue letal para su vida espiritual. Él exclama en el Salmo 51: no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuidado con la incredulidad. Porque vemos en la Biblia que el Espíritu Santo se puede contristar y el Espíritu Santo se puede apagar. Cuidado, hermanos, con la incredulidad. Alguien dijo este dicho y yo lo apliqué para la fe. La fe se va alcanzando, como esa canción que dice: vamos escalando peldaños. Para aumentar la fe, estamos rodeados de un ambiente hostil a la fe. Estamos rodeados de un ambiente de incredulidad. Y para avanzar en la fe, vamos como consiguiéndola, permítame esta expresión, como avanzando de a gramos. Pero la fe se la puede perder de a kilogramos. Alguien dijo que la confianza o la fe, la fe se puede vincular con la confianza en Dios, es lo mismo. La confianza en Dios se adquiere de a gramos, de a poquito, porque nosotros tenemos una naturaleza inclinada a la incredulidad. Porque anduvimos caminando independiente antes de venir a Cristo. Somos incrédulos por naturaleza, del momento que nacemos. Pero se puede perder, se puede adquirirla de a gramos, pero se la puede perder de a kilogramos. Que Dios nos ayude a reflexionar. Amén. Ten cuidado de ti mismo, hermano. Tienes que llegar al final y decir como el apóstol Pablo, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He guardado la fe. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos ayuda, Padre, a guardarnos de la incredulidad. Nadie está exento de la incredulidad. Ayuda, Señor, a aquel hermano que está en incredulidad, viviendo una vida de pecados, Señor, apartado por un corazón malo de incredulidad para apartarlo de ti. Señor, ruego por él.
Señor, identifica esa vida, esa alma, que tu palabra le llegue en el momento preciso, Padre, para traerlo a tus brazos de amor, de misericordia. Todavía las puertas de la gracia no se cerraron, Señor. Es por eso que tu palabra nos habla, a tener cuidado de nuestro corazón, de la incredulidad, no dejar entrar la incredulidad y sin embargo avanzar en la fe. Ayúdanos a estar en ese remanente, oh Dios. Aquella palabra, Señor, aquella persona, aquel hermano, aquella hermana que están, Señor, en debilidad espiritual, que está en una fe de débil, Señor. Oh Dios mío, que tu palabra le hable, le llegue a sus oídos, a su corazón y puede ser impartida ese poder del Espíritu Santo para caminar en fe y en victoria en este tiempo, Dios mío, de incredulidad reinante, Padre, porque tu palabra dice que nosotros tenemos que guardar la fe como tu siervo Pablo, acabar la carrera, terminar la carrera, pelear la buena batalla de la fe y guardarla en nuestro corazón. Te lo pedimos en Jesús y en Jesús te damos las gracias, pidiendo extensiva tu misericordia por sanidades y milagros y prodigios hechos en el nombre de Jesús para gloria y consolidación de tu palabra, Señor. Porque dice tu palabra que en la iglesia primitiva tú confirmabas la palabra de los apóstoles, confirmándola con señales para que aquellos que la escuchaban, Señor, que haya milagros y señales en los cuerpos enfermos, Señor, en las vidas que están atribuladas, Dios mío, en las personas que están sin esperanza, oh Dios, que nazca el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, glorificando el nombre de Cristo, porque Cristo dijo, tomará de lo mío y me glorificará. Glorifica tu palabra, Señor, corra tu palabra y sea glorificada. Te lo pedimos en Jesús, y en Jesús te damos las gracias por hablarnos, Señor, esta mañana. Amén. Amén, amén y amén. Diga conmigo, por favor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros y con nuestros amigos que oyen este audio, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.